El día de hoy iniciamos este documental con uno de los temas más reincidentes dentro del libro, la importancia de la mujer en la historia y el porqué de su exclusión. Inicia este documental con una cita al libro, El origen del patriarcado, de la autora e historiadora Gerda Lerner. Las funciones y la conducta que se consideraba que eran las apropiadas a cada sexo venían expresadas en los valores, las costumbres, las leyes y los papeles sociales. Hace años, siendo específicos, en el segundo milenio antes de Cristo, donde la mujer empezó a ser considerada como un objeto más de transacción, algo sin mucho mérito en las sociedades occidentales, y así fue como menciona la cita, una costumbre inculcada en la cultura y que hasta hoy, hace muy poco, y en nuestra historia, esto empezó a cambiar. A su vez, inicia el desarrollo de este documental con el reconocimiento de la mujer con el paso de los siglos. Cito a la autora, Gerda Lerner. Cuando inicié a trabajar en la historia de las mujeres, hace 30 años, el campo no existía. La gente no pensaba que las mujeres tenían una historia que valiera la pena saber. Así fue como durante milenios, la mujer ocupaba un papel en la historia secundario, alguien dedicado a tareas básicas, siendo que no fue así. A continuación, contaré la historia de algunas de estas mujeres que rompieron los estándares y prejuicios de sus respectivas épocas. Agnódice, entre el año 400 a.C. y el 350 a.C., fue la primera mujer científica y la primera ginecóloga. Ella tomó la peligrosa decisión de ejercer la medicina, siendo algo prohibido en esa época en Atenas y Grecia en general. Tuvo la tutela de Herófilo, el gran anatomista de su época, y consiguió las mejores calificaciones en medicina dentro de la escuela de Alejandría. Aprendió en Egipto, donde las mujeres tenían importancia en la medicina, y finalmente volvió a su ciudad natal, Atenas, donde intentó abrir su consultorio, pero por la excusa de ser mujer se le prohibió. Así fue como su padre decidió apoyarla, y fingió ser hombre por algunos años, ejecutando su profesión y ganando un gran renombre en la medicina de la ciudad. Así fue como los celos y competitividad de otros doctores llevaron a crear rumores de que violaba a sus pacientes, por lo que finalmente salió a la luz su verdadera identidad. Para desacreditar los rumores, ella era una mujer, por lo que el tribunal de Atenas decidió darle la pena de muerte. Aunque la cosa no quedó ahí, ya que se formó una de las primeras revueltas por mujeres en el mundo, por lo cual el tribunal no tuvo de otra más que despenalizarla, y no solo eso, también se le permitió ejercer su profesión con su verdadera identidad, la de una mujer. Y además, gracias a ella y todas sus pacientes, por fin las mujeres de Atenas pudieron ejercer la medicina, siendo algo que se aplicó en todo el mundo con el tiempo. A continuación, hablaré de una de las mujeres mexicanas más importantes de toda nuestra historia, y esa es Sor Juana Inés de la Cruz. Nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de México, el 12 de noviembre de 1648. Su nombre, antes de tomar el hábito, fue Juana Dasbaji Ramírez, ya que fue hija natural de la criolla Isabel Ramírez de Santillana y el vizcaíno Pedro Manuel Dasbaji. Para el 14 de agosto de 1667, a los 19 años, ingresa al convento de San José de Carmelitas, descalzas, y el 18 de noviembre del mismo año lo abandona. Se cree que fue por el motivo personal, por no aceptar las durezas de la orden teresiana. Sin embargo, en febrero de 1668, Juana Inés ingresa como novicia al convento de San Jerónimo de las Hijas de Santa Paula. Dentro del convento, Sor Juana Inés de la Cruz sobresalió, más que en el ejercicio religioso que cumplía cabalmente, en la escritura y la administración del convento, del que fue contadora durante 9 años. En 1680, la buena relación de Sor Juana Inés de la Cruz con la corte le permitió escribir más cada día, aunque el talento de la monja jerónima ya había quedado de manifiesto, pues ya se habían editado algunos de sus villancicos en 1676, que continuarían hasta 1691. Sor Juana Inés de la Cruz no solo escribía poesía. Para el año de 1683 se presentó en la ciudad mexicana la comedia ganadora de un certamen en el que participó y salió ganadora, Los empeños de una casa. Bajo la protección y apoyo de la esposa del virrey, doña María Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, se publicó en Madrid uno de los compendios más importantes de toda su obra, bajo el título de La inundación castalida de 1689. En esta edición española se han a conocer todos los poemas bellísimos de Sor Juana, que ya habían consagrado más que como monja, como una poeta de la vida, del amor y de los requiebros de los desamores. Además de su poesía y de su drama ganador en el certamen Los empeños de una casa, también escribió la comedia Amores más laberinto. En 1692 se publica el segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz.
Ella fue una de las literatas más cultas en toda la historia de México, siendo influenciada por las tragicomedias y textos griegos y romanos. A su vez, aprendió en tan solo 15 sesiones la lengua latín. Algunas de sus frases más conocidas son estas: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. No estudio por saber más, sino por ignorar menos. A continuación, hablaré de una de las mujeres feministas más representantes de toda la época contemporánea, y esa es la sufragista más célebre, Kate Shepard, que, junto a sus compañeras de campaña, presentó una petición descabellada al Parlamento, donde se exigía el sufragio para las mujeres. Con unas 32.000 firmas, esta fue una maniobra decisiva que llevó a Nueva Zelanda a convertirse en el primer país con el gobierno autónomo en conceder a la mujer el derecho nacional al voto en 1893. Gracias a ellas y otras sufragistas, la mujer tuvo condiciones políticas igualitarias en muchos países de la actualidad. Rosalind Franklin. Rosalind nació en 1920. A pesar de ser de una comunidad en la que había mucho talento, los judíos ingleses eran mirados con recelo, al igual que en muchas otras partes de Europa y el mundo. Eso marcó mucho a Rosalind y le ayuda a la formación de uno de los rasgos más importantes de su personalidad, la preferencia por un ambiente de trabajo libre e internacional por encima de las lealtades nacionales. A pesar de que Cambridge había permitido que las mujeres asistieran a sus cursos desde 1896, la realidad es que su posición era muy desventajosa, ya que la universidad no las consideraba como parte integrante de su comunidad, por lo que no podían aspirar a un grado académico en toda regla, sino solo a un título honorífico. En 1951, la química británica allanó el camino para el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, a través del uso revolucionario de la cristalografía de rayos X. Franklin captó una evidencia fotográfica crucial a través de 100 horas de exposición a haces extremadamente finos de rayos X, de una máquina que ella misma había perfeccionado. A pesar de haber pasado por una situación que incluso desmeritó su trabajo en vida, después de su muerte, recibió reconocimiento y apoyó a la ciencia de una forma increíble. Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Estas palabras definen el carácter perseverante y luchador de Marie Curie, una mujer que se enfrentó al machismo, el antisemitismo de su época, pero cuya imagen será recordada siempre como la de una persona circunspecta, sobria, reflexiva y de expresión severa. La muerte le sorprendió el 4 de julio de 1934, en Passy, Francia. En 1896, y animada por Pierre Curie, Marie decidió hacer una tesis doctoral acerca de los trabajos de Henri Becquerel, un físico francés que descubrió accidentalmente la radioactividad durante la investigación sobre la fluorescencia. El 25 de junio de 1903, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la Sorbona, en París, Marie Curie, ante un tribunal presidido por el físico luxemburgués Gabriel Lippmann, defendió su tesis doctoral Recherches sur les substances radioactives, investigaciones sobre las sustancias radiactivas, por las que obtendría un sobresaliente cum laude, y su doctorado en ciencias físicas. A partir de 1897, la pareja empezó sus estudios, en los que incluyeron algunos minerales de uranio como la blechbenda, la turbenita o la autunita. El matrimonio no tenía laboratorio propio y la mayor parte de sus investigaciones las realizaban en un cobertizo, que anteriormente había sido una sala de disección médica en la facultad. Estaba mal ventilado y no eran conscientes de los efectos nocivos a los que iban a verse expuestos. En julio de 1898, el matrimonio publicó un artículo conjunto en el que anunciaba la existencia de un elemento al que llamaron polonio. Y el 26 de noviembre de 1898, los Curie anunciaron la existencia de un segundo elemento, al que llamaron radio. Estas mujeres son un puñado de las muchas que han tenido una repercusión gigantesca en la historia de la humanidad, desde las artes hasta la ciencia. Muchas de ellas lamentablemente nunca obtienen su merecido mérito, o a su vez lo obtuvieron tiempo después de su fallecimiento. A continuación, hablaré de las mujeres en la historia contemporánea de México. A partir de la independencia del país, México sufrió grandes cambios, ya que la mujer no quería seguir en el puesto secundario dentro de la sociedad. También, la educación se expandió más, e incluso mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez tuvieron uno de los papeles más importantes en el desarrollo de la independencia del país. Durante el porfiriato, seguía la educación machista y de superioridad masculina, teniendo a la mujer solo como simple pareja nada más, alguien sumisa, religiosa y hacendosa. Pero todo cambió con la Revolución Mexicana, donde la mujer decidió tomar las riendas en muchos aspectos. No decidieron quedarse calladas y se unieron al movimiento de muchas formas. La mujer decidió integrarse a la esfera pública y a los revolucionarios. Esto le trajo una gran ventaja a la mujer,
ya que esto trajo un cambio favorable para ellas, que favoreció a la emancipación femenina. Así fue como al estallar la revolución, las mujeres pudieron integrarse y a formar las famosas adelitas o soldaderas. Con ello, muchas de ellas pudieron aprender la técnica militar. Así fue como pelearon al lado de los revolucionarios, siendo encargadas de misiones como el espionaje, la medicina, entre otras. Muchas de ellas estuvieron obligadas a migrar a diferentes estados para luchar. Con ello, aprendieron muchas cosas, y la situación empujó a que se abrieran nuevos puestos para ellas, como reporteras, editoras de periódicos, farmacéuticas, telegrafistas, mujeres de negocios, maestras y muchas otras. Algunas mujeres de la clase media militaron en organizaciones políticas, como el primer regimiento de la Brigada Socialista de México. El famoso nombre de las Adelitas viene gracias a una de las mujeres más representativas de la Revolución, Adela Velarde de Pérez, o mejor conocida como la Adelita. Ella venía de una familia acomodada en Chihuahua. En el estallido de la Revolución, Adelita, sin el conocimiento de sus padres, se unió a la campaña dentro de la Cruz Roja, especializándose en atender. Durante la lucha armada, conoció a un teniente villista llamado Antonio Gil del Río. Ambos quedaron profundamente enamorados, y cada noche él tocaba con su guitarra canciones de amor frente al tren donde dormía Adela. Eran amantes inseparables, hasta que en la batalla de Torreón en 1914, una de las más sangrientas de la revolución, los separó. Durante la toma de Gómez Palacio, mientras Antonio asistía a los heridos, fue alcanzado por las balas y cayó moribundo. Adela lo sostuvo entre sus brazos, y él, con sus últimos respiros, alcanzó a recitarle esta estrofa: si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar. Así fue como le dio su último regalo, un corrido que fungió como himno de combate y hasta la fecha es de los más conocidos. Durante la Revolución Mexicana, la mujer tomó gran importancia en muchos ámbitos, como el político, laboral, académico e incluso cultural, con la música y la actuación. Tras años de una política anticuada, finalmente el 17 de octubre de 1953, la mujer logró el derecho al voto, después de un largo proceso iniciado desde 1884. Lamentablemente, a 67 años de su derecho al voto, sigue habiendo una situación no igualitaria entre hombres y mujeres, y que día a día se lucha por corregir. Es algo positivo cómo poco a poco la mujer gana mayor igualdad tanto en México como a nivel mundial, pero es algo que falta mucho por mejorar, y que se debería empezar con el respectivo reconocimiento dentro de la historia por su gran valía para la humanidad.